¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué algo que está en el ambiente no nos afecta a todos por igual? Bueno, pues resulta que nuestro ADN y el lugar donde vivimos tienen, digamos, una conversación constante. Y hoy justo de eso vamos a platicar. Nos vamos a meter en una historia de detectives científicos para ver cómo el flúor en Durango, México, nos revela esta increíble conexión. Ok, ¿listos? Esta será nuestra ruta para entender esta investigación tan interesante. Vamos a empezar con el problema, el rompecabezas, y terminaremos con lo que todo esto significa, las grandes conclusiones. A ver, todo arranca con una pregunta, casi un misterio. Hay un problema de salud que se conoce bien en ciertas zonas, pero lo curioso es que se manifiesta de formas súper distintas, y la ciencia apenas está empezando a entender por qué. Primero lo primero, pongamos las bases. ¿Qué es la fluorosis dental? Es, en pocas palabras, una condición que cambia el esmalte de los dientes. Pueden aparecer manchitas blancas, un aspecto moteado. Imaginen que es como una marca que se queda en los dientes cuando se están formando. Todo por una exposición muy prolongada al flúor. Y aquí es donde la cosa se pone buena, la mera clave del misterio. Miren, en Durango el agua tiene niveles altos de flúor. Uno pensaría, pues a todos les va a afectar igual, pero no. La severidad de la fluorosis cambia muchísimo de persona a persona. A algunos casi ni se les nota, otros tienen casos más serios. Entonces, la gran pregunta es, si la causa es la misma para todos, ¿por qué los resultados son tan diferentes? Bueno, pues para resolver este rompecabezas, los científicos tuvieron que ser muy listos. Vamos a ver exactamente cómo le hicieron, cómo fue que diseñaron su investigación para poder separar lo que venía del ambiente de lo que venía de cada persona. El estudio se centró en un grupo muy específico, 79 mujeres embarazadas. Y aquí hay un dato clave, todas eran residentes de Durango de toda la vida. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque garantizaba que su exposición al flúor había sido constante y muy parecida a lo largo de los años. Era la pieza perfecta para el estudio. Y no dejaron nada al azar, Siguieron un método súper riguroso. Primero, un dentista experto revisó a cada participante para ver qué tan severa era su fluorosis. Después, para confirmar que sí estaban expuestas, midieron el flúor tanto en el agua que tomaban como en su orina. Y finalmente, el paso que cambiaría todo. Analizaron su ADN buscando pistas escondidas en sus genes. Y es justo aquí donde la historia da un giro increíble. Cuando los investigadores pusieron sobre la mesa todos los datos, los clínicos, los del ambiente y los genéticos, las piezas de rompecabezas, de repente, empezaron a encajar. Miren qué interesante este dato. Resulta que sí, todas las participantes tenían algo de fluorosis, pero la gran mayoría, más del 70%, tenían casos moderados. Los casos realmente severos eran poquísimos. Esto ya de por sí da una pista, ¿no? Sugiere que no solo se trata de cuánto flúor hay en el agua, sino que tiene que haber algo más, otro factor jugando un papel. Ahora, esta tabla puede parecer un poco técnica, pero lo que nos dice es algo fundamental. Básicamente confirma que el flúor que estaba en el ambiente, en el agua, de verdad estaba entrando al cuerpo de las personas. Los números muestran una conexión súper clara entre el flúor del agua potable y el flúor que encontraban en la orina. O sea, la exposición era real y se podía medir. No había duda de eso. Y ¡pum! Aquí está el descubrimiento más importante de todos. Los científicos encontraron que ciertas variaciones específicas en dos genes, el DLX3 y el ESR1, estaban asociadas con un riesgo muchísimo menor de tener fluorosis moderada. Es como si algunas personas tuvieran una especie de escudo genético. Aunque vivieran en el mismo lugar y tomaran la misma agua, sus genes las estaban protegiendo. Y claro, esto es mucho más grande que solo hablar de dientes. Este descubrimiento nos obliga a repensar la forma en que entendemos cómo el ambiente nos afecta, cómo interactúa con nuestro cuerpo a un nivel súper profundo. A ver, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. Nuestra salud no es un resultado directo de lo que nos rodea y ya. Es más bien un diálogo, una danza constante entre el ambiente, en este caso el flúor, y nuestros propios genes. Cada cuerpo responde de manera única. De hecho, los propios autores del estudio lo resumen perfecto. Dicen, y cito, la fluorosis dental no es únicamente el resultado de la exposición ambiental, sino que está moldeada por la interacción entre la ingesta de flúor y la susceptibilidad genética del huésped. O sea, en otras palabras, nuestros genes pueden hacernos más fuertes o más vulnerables a lo que hay afuera. Ok, ya para ir cerrando, vamos a poner todo esto en perspectiva. Es importante entender qué nos dice este estudio, pero también qué no nos dice, sus límites, y sobre todo, las nuevas preguntas que abre para el futuro de la ciencia. Y como toda buena pieza de ciencia, este estudio es súper honesto con sus propias limitaciones. Por ejemplo, la cantidad de gente que participó era relativamente pequeña, 79 personas, y era un grupo muy particular,
mujeres embarazadas. Además, no se pudo medir directamente cuánto flúor consumieron en su niñez, que es una etapa crítica para el desarrollo de los dientes. Ojo, esto no le resta importancia a los hallazgos, para nada. Simplemente nos dice que se necesita más investigación para poder generalizar estas conclusiones. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no creen? Si nuestros genes están hablando con el flúor, ¿qué otros diálogos secretos y silenciosos están pasando ahora mismo entre nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea? Este estudio no solo resolvió un enigma en Durango, sino que nos abrió una ventana para entender cómo, día con día, la genética y el ambiente nos va moldeando.